The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get high that I need to meet. Live a life that's city free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. So you better step aside if you don't have any game. 'Cause I'm tired of playing, and this girl just don't hang out. So play it, just shut your mouth, 'cause I ain't attracted to ladies. So go creep on another girl beside me. The night is young and so are we. I got places to go and smoke. Muy buenas noches, mis queridos espectadores. Estamos un jueves más en su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio de reflexión, este espacio donde el objetivo de este programa pues, es desmitificar muchos asuntos, muchos aspectos, muchas situaciones que se dan en torno a la sexualidad. Queremos ampliar ese panorama que de pronto a veces es un poco limitado. Pensamos que la sexualidad se refiere únicamente a hablar de un acto coital, de sexo, porque eso es lo que decimos. Hablar de sexualidad es hablar de sexo, cuando sabemos que principalmente la sexualidad pues es un tema muy abarcativo, engloba muchas cosas más, como emociones, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo nos percibimos. Es en realidad muchas cosas más. Y de esto se trata justamente este programa, este espacio, que lo hemos dedicado a este tema que hoy por hoy hemos avanzado mucho, pero todavía hay muchas cosas que todavía se quedan por descubrir, ¿no? Así que bueno, ahora tengo el gusto de tener a una invitada muy especial. Estamos con Tamara Hidrobo. Pues mi querida Tami, bienvenida a tu espacio, tu programa. Cuéntanos, mi querida Tami, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estás? Cuéntanos. Bueno, primero, Jimena, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad, por la invitación. Yo aprecio mucho esto y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Hablar de un tema que parece que es un tabú, pero en realidad es un asunto tan normal y tan natural que es increíble que todavía nos toque desmitificarlo. A ver, yo soy ecuatoriana, migrante cholandesa, porque soy chola y soy holandesa, entonces soy cholandesa, vivo en Europa ya por más de 2 décadas, migrante. Y soy feminista activista. Creo que el feminismo también atraviesa mi vida, atraviesa mi accionar, inclusive mi trabajo laboral y profesional en un momento, pero ahora creo yo también tengo este compromiso de poder aportar al país con todo lo que toca hacer y con tanto que todavía hay que educar, informar, desmitificar. Soy muy activa en redes, tengo un programa que se llama Develando en Primera Plana, soy tuitera, dura, trato de hacer TikToks, empecé bailando, ahora ya hago cosas más un poco activistas y sobre todo alzar la voz, creo yo, para hablar de tantos temas que nos atraviesan, no solamente las que nos identificamos con el feminismo, somos feministas abiertamente, sino también con la política y con la vida cotidiana. Y creo yo, uno de mis compromisos es tratar de confrontar y ojalá aportar a la erradicación de todo tipo de violencias. Y el ejercicio de la sexualidad en nuestra vida como mujeres o de las diversidades sexuales todavía sigue siendo un riesgo para que te violenten. Entonces, creo yo que todo aquello que signifique enfrentar, contrarrestar, visibilizar, definir las violencias, ahí estoy, pero sobre todo también aportando, espero yo, con un granito de arena, con una reflexión, con una palabra que pueda mover, no sé, inspirar quizás, y es tan difícil de calcular el impacto, el trabajo que tú haces, porque todos lo hacemos ahora atrás de una pantalla,
pero creo yo que llegamos a las personas y quienes nos llegan a escuchar y a dedicarnos y de cierta forma, de forma muy generosa, valga la redundancia, darnos su tiempo para escucharnos, pues yo muy agradecida y bueno, ojalá podamos aportar con información y reflexiones que aporte a la gente también a crecer, a transformarse y ojalá a tener vidas más satisfactorias y placenteras. Qué bueno, es súper importante lo que tú mencionas y quiero hacer hincapié en esto que dices. Es increíble que a pesar del tiempo que ha pasado y todas las situaciones en cuestión de reivindicación de derechos y de feminismos, aún tengamos que estar hablando de sexualidad como a media voz, como teniendo cuidado aún de mencionar ciertas cosas, porque aún nos parece que son así súper rimbombantes y que son súper extrañas de hablar, ¿no? Como tú dices, hablar de sexualidad, pues a estas alturas ya debería ser un tema súper común, súper natural, sin tapujos, sin asombros, sin miedos, pero, pero seguimos, ¿no? Menos mal que, como digo yo, hemos adelantado el mismo hecho de que podamos estar en este espacio y es un avance bastante significativo, mi querida Tami. Así que cuéntame, mi querida Tami, me estabas comentando que eres activista. ¿Qué te motivó a ti por ser activista feminista? ¿Desde cuándo lo haces? Cuéntame alguna situación de estas. Creo yo desde chiquita veía cosas que no me parecían bien y que me llevaban como a rebelarme, ¿no? A sublevarme. Y quizás también mi contexto, mi contorno, mi situación, inclusive familiar, las cercanías que también he tenido con el feminismo, con feministas. Siempre digo que la primera feminista de mi vida fue mi mami. Por ser quien es y por la forma como llevó su vida, sin definirse en ese momento como feminista y yo sin saber lo que era el feminismo, pero creo que también es una de mis premisas, cada persona construye su feminismo. Siempre digo que los feminismos son diversos e imperfectos como las personas que los conformamos, y digo personas porque no creo que sea una lucha únicamente de mujeres cisgénero, sino de quienes realmente atraviesan el proceso de llamarte feminista. Y en el Ecuador todavía ser feminista también es un motivo para que te violenten y te estigmaticen. De ahí decidí estudiar psicología, soy psicóloga, y en un momento de mi vida me di cuenta que no me surgía esta necesidad de hacer terapia. De hecho, yo quise ser doctora médica de toda mi niñez y mi parte de mi juventud, adolescencia, pero ya cuando me gradué del colegio me di cuenta que era luchar contra la muerte y me tocó enfrentar muertes de seres queridos y no me di cuenta que no podía con eso. Entonces dije algo que yo pueda aportar y pueda realmente sí, aportar a la salud de las personas, y psicología era la siguiente alternativa. Estudié psicología, me hice psicóloga, ahí me di cuenta que no iba a hacer terapia, pero me empezó a interesar mucho la sexualidad y los tabús, y hice mis tesis también sobre los comportamientos, ¿no? Las actitudes que rodean la sexualidad de hombres, sobre todo, porque me interesaba conocer cómo es esto del machismo. Yo creo que ahí empecé a construir un montón de conceptualizaciones que ahora ya hacen parte de mi vida, y eso me llevó también a hacer una maestría en ciencias sociales con la especialidad en sexualidad, género y cultura. Y ahí creo yo que ya se reafirmó también con las influencias que tuve y los trabajos profesionales que ejercí fue realmente trabajos feministas en organizaciones feministas, desde las luchas feministas, y ya fue como una forma de decir, esta es mi vida, esta soy yo, y también de ejercer el feminismo no solamente académico o escrito, sino en mi vida personal, y lo personal es político, y hacer también de muchas cosas políticas, al ser migrante también, vivir fuera del país, todas las identidades que me atraviesan, creo yo que me han permitido construir estas conceptualizaciones, y sobre todo, ante todo, decir que este es mi feminismo. Siempre digo, este es mi feminismo, yo no pretendo imponer mi feminismo ni decir quién puede ser feminista. Yo creo que eso es algo que todavía toca comprender, ¿no? Pero
Pero creo que ahí estamos, ¿no? Disputando y conversando y alimentando el debate y la discusión que es necesaria. No me creo dueña de la verdad, no creo tampoco que podemos cancelar a las mujeres, a sus feminismos, a sus vidas. Yo tengo una amiga muy querida a quien admiro mucho, la sigo mucho, que es una trabajadora sexual, se determina puta feminista, Georgina Orellano de Argentina. Búsquenla en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, tiene un libro, y ella dijo una vez algo que también había escuchado, de que ninguna mujer nace para decirle a otra mujer qué puede hacer con su cuerpo. Y yo creo que ninguna mujer nace para decirle a otra mujer qué puede o no puede hacer con su cuerpo, con su vida, con sus feminismos, con sus deseos, con su sexualidad, con sus decisiones. Sí podemos apoyar y alimentar, pero no juzgar, mucho menos aún cancelar las decisiones y las identidades. Eso sí, enfrentar y confrontar siempre las violencias, la misoginia y todo el machismo que existe todavía. Súper interesante, mi querida, cómo va haciendo el desarrollo, ¿no? Y no hay duda que uno comienza ya a motivarse desde muy pequeñas y como un modelo, ¿no? Como un modelo a seguir. Me imagino tu madre siempre debe haber sido defensora de la que veías en el bus defendiendo a una persona embarazada que le den el asiento. Te digo esto porque yo también soy psicóloga, te cuento. Y yo también te entiendo perfectamente cuando uno tiene ese modelo, ¿no? De esa madre defensora desde muy pequeño de los derechos de los niños, de los derechos de los ancianos, del buen trato. Entonces, claro, uno va teniendo este modelo y creces con eso y también con la idea de que tú también tienes que aportar desde la trinchera que te toque, pues, para hacer de esta vida mejores días, ¿no? Con las personas que encuentres a tu entorno. Tú que estás vinculada ahora al feminismo, ¿encuentras diferencias entre feministas y feministas extremas? Uy, sí, hay una gama, eso te digo, diversas e imperfectas como las personas somos y como las mujeres somos. Creo yo que somos tan diversas que por ahí en un encuentro feminista de América Latina y Caribe que se llama NEFLAC, en un país, me acuerdo dónde fue en Montevideo, sí, en Montevideo, en Uruguay, que estábamos ahí, escuché a una feminista decir que ella era feminista de familia y feminista de derecha, que ella defendía los principios de la derecha y sobre todo los principios familiares, de no divorciarse, de mantener un poco la familia, la estructura nuclear de la familia, pero que creía que eso no le hacía a ella menos y que de hecho su feminismo se construía desde donde ella estaba. Y fue para mí una reacción decir, esto no puede ser posible, no puede haber feministas de derecha, no puede haber feministas que traten de defender algo que el feminismo cuestiona, que es la familia nuclear. Y en ese momento recapacité y dije, ¿quién soy yo para decirle a esta mujer que puede o no puede estar en este espacio? Porque mi feminismo no se compara o no es el mismo feminismo que ella está ejerciendo, es el de ella y yo tengo el mío. Lo que sí me di cuenta es que hay luchas que nos unen a las feministas, a los movimientos feministas en plural, también porque son diversos, nos unen y nos encontramos. Y hay otras luchas y hay otras posiciones que nos separan, pero además creo yo que en esa separación no tenemos la capacidad de superar esas diferencias, acercarnos en lo que nos une, y hay mucha violencia. Y ciertamente hay muchos feminismos que les llaman extremos. Hay el feminismo TERF, que es trans excluyente, es decir, feministas que están en contra de las personas trans. Yo no milito o yo no hago parte de ese feminismo. Yo creo en el feminismo que sea plural, incluyente, y sobre todo, ante todo, las identidades trans que también son marginalizadas, discriminadas. Pero eso no me avala a mí para que yo empiece a ejercer violencia, agresiones o cancelaciones a otras feministas que no piensen como yo. Más bien, yo creo que tenemos que defender el derecho y la posibilidad de existir y de ser y no de erradicarnos mutuamente, pero sí enfrentar y confrontar esos posicionamientos que pretenden erradicar y violentar, y que de hecho violentan estructuralmente o de forma muy agresiva a, por ejemplo, feministas, a hombres o hombres, como los llaman de una forma muy despectiva. Yo no utilizo nunca esa palabra, sí, digo machistas, misógenos, pero no hombres. Y creo yo que hay que enfrentar y confrontar y no permitir estas violencias, ¿no? Y como te decía, las violencias para mí es una lucha, venga donde venga, si sea también de las feministas.
Ah, súper interesante porque, claro, estas luchas que uno dice, la lucha contra la violencia, contra la erradicación, eh, sí te parece extraño que entre personas que de pronto tienen esa misma raíz de lucha, tú tengas también que estar luchando adicional por una cosa que no debería, pero bueno, así es y, y tienes la razón cuando dices no podemos juzgar, sino que ya, bueno, ya será cuestión de cada una, nosotros desde nuestras posiciones de defender lo que, nuestras creencias, ¿no? Pero muchas gracias, mi querida Tami. No se desconecten, no se despeguen, está súper interesante la conversación. Eh, así que volvemos en contados minutos. Este es su programa, Hablemos de Sexualidad. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Eyes up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came. If you ain't here to commit, you're just wasting my time. And I'll just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm heading out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. Regresamos, mis queridos amigos. Un gusto que nos estén acompañando a este programa Hablemos de Sexualidad. Estamos ahora con Tamara, con quien hemos estado conversando acerca de muchos temas, de muchos mitos, y bueno, de hecho vamos a seguir con mitos y creencias y tabúes que se originan respecto a la sexualidad. Y pues nos estaba también conversando cómo se origina esta lucha de activista, de feminista, en la que ahora Tamara está involucrada. Desde allá, desde el País Bajo de Holanda, nos dice que también ya estabas toda una vida, ya 20 y pico de años viviendo por allá, mi querida Tami. Qué lindo. Bueno, mi querida Tami, ¿y qué es lo que extrañas de tu tierra querida? Todo menos la violencia y la burocracia, sobre todo, ante todo, el clima y la comida, los olores, los sabores, y obviamente los abrazos y a la gente tan querida y tan amada que está allá, y que es lo que también me lleva y me promueve y me inspira a aportar, así sea con una palabrita, y poder aportar. Y sí, y la añoranza, es duro estar lejos de la patria, sobre todo cuando te importa el país, porque entiendo que hay muchas personas que salen del país y no quieren volver, no quieren saber nada. No es mi caso, no es mi caso. Mientras han pasado los años, nunca me desconecté, y ahora más cuando sabes en la situación en la que está el país, ¿no? Y que al menos poder aportar con algo, que es, creo yo, que una forma mía de ser. No puedo ser diferente. Ah, qué bueno. Qué bueno, sí, te entiendo completamente. La añoranza de cuando sales del país, en realidad sí se siente súper fuerte. Y claro, yo me acuerdo también cuando tuve la oportunidad de viajar, sí que extrañaba la comida. Es increíble, pero es que aquí tenemos una gama tan amplia, tantos sabores, tantos olores, tantas... Ay, sí, decía, Dios mío, ¿cuándo me voy a mi lindo país? A pesar de todas las dificultades que puedes tener por acá, ¿no? Pero claro, es tu tierra, sí. Y es Es la chistoso. tierra que te parió, es la Sí, tierra que te parió, lo que me sí, hizo ser lo que soy, realmente. ¿no? Sí. Sí, sí, Y sí. hermosa, hermosa tierra también.
Era chistoso porque en el aeropuerto ya había la fila, ¿no? Que ya para dirigirte a la aerolínea. Y claro, veía yo así un montón de extranjeros, pero cuando ya llegué a la que ya me tocaba, ¿no? Para venir, decía, Dios mío, es mi gente, es mi pueblo. Si te sientes tan identificada, si hasta te da ganas de llorar, sí, se siente fuerte. Bueno, sigamos, mi querida Tami, te presento a Juan Carlos. Haga su arribo, mi querido Juan Carlos. Le estábamos contando que tú estás siempre desde el lugar de los hechos. Preséntese, mi querido Juan Carlos. Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches con todos, un gusto estar nuevamente un jueves en Hablemos de Sexualidad. Soy Juan Carlos Campbell, un gusto aquí en pleno sur de Quito, en pleno casi sur centro, se puede desde el recreo. Listo, justo como usted, Jimena, Tamara, un gusto. Estamos al aire, en vivo, desde el recreo. Te doy el paso, mi Jimé. Gracias, mi querido Juan Carlos. Sigamos entonces, te comento, estábamos hablando acerca de ¿Has visto qué nos puedes decir de esta palabra, de este término género? ¿Sí? ¿Piensas tú, consideras que en realidad ha sido un término que ha contribuido al desarrollo o en realidad ha marcado diferencias? ¿Qué nos puedes decir? Del término género, te fuiste un ratito, Jimé, pero la pregunta es ¿qué pienso del término, del concepto de género? Es una palabra extremadamente necesaria para comprender y para diferenciar muchas cosas. Ahora, lo que pasa es que ha sido estigmatizada también con muchas de mis luchas con esto de la teoría de género, y tratan de hablar de la teoría de género para minimizar lo que está detrás de la palabra. Y yo creo que esto permite comprender además en las corporalidades y las identidades de las personas dos asuntos. La una es la orientación sexual y la otra es la identidad de género, que son dos cosas diferentes, pero que suelen confundirse. Y además la palabra género tiene que ver mucho también con acentuar el género que tú tienes, y por tener ese género, tener que vivir o tener experiencias que te llevan a la marginalización, a la discriminación y a la violencia. Esto sucede con el género femenino, es decir, con las mujeres, pero esto también sucede con los no binarios o el género que no está definido, que no es ni hombre ni mujer, porque sí, existen personas cuyo género no se identifica ni con hombres ni con mujeres, sino como no binarios. Y también la parte de género que tiene que ver con toda la transición que hacen las personas trans cuando no se identifican con el género que les es asignado al nacer de acuerdo a sus corporalidades. Entonces, la palabra género te permite definir y quizás también construir estos conceptos, conceptualizaciones, explicaciones para tratar de comprender e informar a las personas qué está detrás de la identidad de género y qué está detrás de las luchas de género, que otra vez reitero, no es lo mismo que la orientación sexual, que es ser gay, lesbiana, bisexual o pansexual o asexual. Y ciertamente se mezcla y se complica un poco más, digamos, las diversidades cuando hablas de un hombre trans que es gay o de una mujer trans que es heterosexual, pero o que es bisexual o que es pansexual. Entonces, eso confunde mucho a las personas, pero creo que nos ha permitido definir y también visibilizar que hay géneros, entre esos el femenino, los trans, los binarios, que necesitan ser identificados como lo que son versus el género masculino. Entonces, creo que es una palabra hecha tabú y estigmatizada, pero que a la final es muy necesaria y que todavía tenemos que seguir definiéndola y explicándola, ¿no? Sí. Y cuando tú comentas del género, se me viene también la idea de que ¿cuál entonces sería la diferencia entre sexo y género? El sexo, bueno, muchas veces el sexo ya piensan en el acto sexual, pero el sexo tiene que ver con la corporalidad, con tu cuerpo, con tus órganos
genitales, básicamente la parte biológica, fisiológica de tu cuerpo, y el sexo categorizado en femenino o masculino, o en una mujer y un hombre. Cuando un bebé nace, hay esta necesidad de la sociedad, de la cultura, de identificar a este bebé, si es una niña o un niño. Y en nuestra cultura, por ejemplo, las niñas nos mutilan poniéndonos los aretes a días de nacida, porque hay que identificar esa parte. Es una mutilación esto, ¿no? O sea, es bonito, lindo, pero a la final termina siendo un acto de mutilación del cuerpo de las bebés mujeres para identificarlas como mujer, porque sus genitales y todo son mujeres, y ahí viene lo rosadito y lo azul, ¿verdad? Y ahí vienen los roles que se les asignan a las niñas y a los niños que jueguen con la pelota, que sean machos, que no lloren, y a las mujeres que sean delicadas, que se dediquen a la casa, al cuidado, y ahí viene toda esta estructura que de las feministas decimos de estructura, sistema patriarcal, que todo el mundo dice, ¿qué carajos es eso? Pero básicamente es esta estructura que les asigna a las niñas y a los niños, y después a las mujeres y a los hombres, roles diferentes. Y esos roles ya tiene que ver con el género, con la construcción del género de femenino y masculino, porque el sexo, la sexualidad, tu corporalidad, la fisiología es lo que te hace adquirir ese rol de género. Las mujeres tienen que comportarse así y los hombres tienen que comportarse X. Cuando vienen las identidades trans, ahí viene, yo creo que marca la diferencia entre sexo y género, porque las personas trans nacen con una corporalidad que te dicta que eres niño o niña, pero en su proceso de crecimiento, de identificación, inclusive de transición, se van al género opuesto. Entonces tienes una persona transgénero o transexual en el caso de que lleguen a transformar sus genitales, su cuerpo, para poder sentirse lo que se sienten, en este caso, haber nacido con un cuerpo de hombre o de mujer, de niño y de niña, y después cambiarte y transitar hacia el otro género. Entonces, creo yo que el sexo es esta parte que te define la fisiología, la corporalidad, la biología, los cromosomas, y la parte de género es toda la carga social, cultural, que te dice qué debes hacer y ser para ser una mujer o un hombre, ¿no? Ya, retomando entonces estos términos que me parecen súper interesantes que vayamos aclarando, porque hasta ahora existe mucha confusión. Cuando tú dices sexo, inmediatamente todo el mundo piensa que es un acto coital, genitalizado. Entonces, no van más allá. Y claro, como tú lo dices, cuando nos referimos a sexo, principalmente nos referimos, como tú lo comentas, a la corporalidad, a la genética con la que ya viniste, con lo que ya naciste, básicamente, siendo hombre, siendo mujer. Cuando nos referimos entonces a sexo, básicamente, podemos mencionar entonces que o naces hombre o naces mujer, o ahora también como conocemos las intersexualidades, ¿no? Que es parte de que naces con, puede ser partes de mujer y partes de hombre, ¿no? Cuando hablamos de intersexualidad. Claro, Además, indefinidas, además corporalidades que no tienes una definición, y que existen historias, y la gente puede buscar también en internet, de bebés que nacen con estas indefiniciones, que es imposible definir si son niñas o niños, y que les operan, y que inclusive esas operaciones, esas intervenciones quirúrgicas van decididas por lo que el doctor en ese momento, piensa que es, los padres decidan, necesitan, porque requieren identificar como niña, porque no existe esta posibilidad de que la persona, el ser humano, el bebé o la bebé, le bebé, ahí viene la crezca y nazca, o sea, que tenga su desarrollo y que pueda identificarse en algún momento de su vida de un género o del otro género, y que ahí pueda tener los procedimientos quirúrgicos y hormonales que les permita tener la corporalidad que quieran tener. O lo que existe ahora, las personas no binarias que tratan de posicionarse en el no binarismo, es decir, no en esta cuestión binaria de ser mujer o ser hombre, sino no ser ninguna de las dos cosas o ser las dos cosas al mismo tiempo. Aunque suene raro, pero hay personas que deciden también y que se identifican como tales, ¿no? Entonces, creo yo que también el movimiento intersexual, sobre todo en América Latina, está entrando con mucha fuerza justamente para abrirse al mundo, es decir,
existimos y existimos con estas historias de vida, con estas intervenciones quirúrgicas en contra de nuestras decisiones, inclusive mutilando los cuerpos nuevamente como estos aretitos. Parece algo insignificante, pero si te pones a analizar es súper fuerte, ¿no? Inclusive llegar a estas mutilaciones fisiológicas de sus órganos y de sus cuerpos para poder adaptarlos a lo que la sociedad te dice en el binarismo de hombre o mujer, y cuando crecen resulta que no era lo que el doctor quiso que fueran, sino que se sienten diferentes. Y hay que defender y reivindicar el derecho a las personas de poder ser lo que quieran ser en autonomía y con decisión, con autodecisión, que es súper complejo cuando eres bebé y tienes una sociedad que te dice, ¿qué tuviste, niño o niña? ¿Estás embarazada? ¿Qué vas a tener, niño o niña? Y a la final no importa, con que nazca una persona sana es suficiente, pero no, tienes que saber si es niño o niña. Claro, claro que sí, es cuando nos enfrascamos y estamos considerando que ser hombre o ser mujer, o más bien ser heterosexual es la normalidad. Ser algo diferente ya tiene que ser castigado, es un castigo divino. Entonces estamos siempre también encasillados. Cuando hablamos a hablar también de intersexualidades, me acuerdo en entrevistas anteriores con el especialista, él nos decía que la intersexualidad, claro que no se visualiza, pero representa el 1% de la población. Entonces, es un número bastante considerable. Claro que todavía no salen a la palestra ni a la luz. Y hablábamos justamente de las mutilaciones que tú hablas. De hecho, hay historias acá en el Ecuador de que justamente vieron que parecía entonces más parecido a una vagina. Entonces, claro, le hicieron la operación cuando ya de grande, claro, cuando ya sabes que ya se identifica, ya tiene su desarrollo, no tenía nada que ver. Entonces, en realidad, menos mal, se ha conseguido de que estas operaciones pues ya sean más adelante, si es que la persona quiere hacerlo, porque verás que la mayoría de intersexuales, según nos decía el especialista, no se opera. Entonces, nos operan además porque en esas operaciones puedes mutilar la parte, el órgano que te produce el placer, sea lo que sea el clítoris o un glande, y puedes arrebatarle a esa persona el derecho a un orgasmo en la corporalidad que tenga o la forma en que tenga. Y lo que tú decías del 1% no salen, digamos, del closet que se llama, no salen a la luz justamente porque al hacerlo ya te expones a violencias de discriminación. O sea, el ser diversa o diverso o diverse en el arco iris que te representa todo menos ser hombre o mujer, cisgénero, es decir, que naciste hombre y eres hombre, y naciste mujer y eres mujer, y heterosexual, es decir, que te gusta el hombre siendo mujer y mujer siendo hombre, y no existe nada más. Cuando existe una serie de diversidades, de formas de amar, de querer, de ser, de sentir y de corporalidad que es necesario y es inminente además poder defender que estas personas puedan tener vidas plenas y libres de violencias. Pero no es así la sociedad, y por eso existen muchas personas que no cuentan su historia y que están viviendo también en soledad cualquier dolor que sea, que signifique ser y sentir como sienten y como son, ¿no? Sea transgénero, gay, lesbiana, bisexual, pansexual o intersexual, ¿no? Claro, y retomando también el término de género, si el término de género constituye un constructo social que en cierta forma ha determinado ciertos roles, ¿no? Como decías tú, que la mujer, ella sí puede ser sensible, ella es la que llora, la que tiene que ser sumisa, el prototipo de mujer ideal, la que tiene que encargarse de la crianza de los niños, la que tiene que por poco y desdoblarse porque así le toca, a diferencia del hombre, ¿no? Que él es el fuerte, el pilar del hogar y demás cosas. Tomando en cuenta estos constructos sociales que en cierta forma ha perjudicado a la mujer seguir estos roles específicos, ¿tú consideras que es bueno establecer el género? Yo creo que tendríamos que llegar en algún momento del desarrollo de la humanidad donde no es necesario, donde solamente ser persona sea suficiente. Pero las mujeres no somos personas todavía en muchas sociedades, no somos personas y no somos consideradas como personas y ciudadanas de derechos,
no tenemos los mismos derechos que los hombres. Y de verdad, los femicidios, por ejemplo, te demuestran la construcción social que existe de que un hombre crea que puede y debe y tiene el derecho de cegarle la vida a una mujer. Un femicida mata a una mujer por ser mujer porque no la ve como persona y no la ve con el mismo derecho a vivir y a existir que él, como un femicida. Y eso te digo, ojalá en el futuro, en el desarrollo de la humanidad, lleguemos a ese punto donde no importa qué género eres, pero que lo que importe sea que seas persona. Ahora hay mucho esta lucha de los pronombres, ¿no? De cuando te introduces, es preguntarte cuál es tu pronombre por una forma de respeto hacia ti, de quién eres y cómo quieres ser tratada. Entonces, usualmente se ponen los pronombres de ella, él o él, porque requieres mencionar quién eres, cómo eres, y hay una premisa también que yo la defiendo mucho, que es que aquello que no se nombra no existe. Y no existe en una sociedad donde tienes que nombrar y definir cosas para defenderlas y para, sobre todo, posicionarte. Entonces, si no nombras la existencia de personas no binarias, estás negando la existencia de estas personas como tales. Entonces, hay que nombrarlas. Y tienes la posibilidad, o deberías tener la posibilidad de nombrarte como quieras ser. Yo soy una persona intersexual, transexual, femenina, tendrías que tener ese derecho de serlo, identificarte como tal y ya, pero aún no estamos ahí. Sí, sí es complicado, ¿no? Cuando sigues pensando que tú dices, realmente nosotros cuando nacemos mujeres tenemos que luchar por nuestra reivindicación de ser mujeres, cuando ya los hombres nacen, desde que nacen ya gozan de muchos derechos, a nosotros nos toca la lucha por ese reconocimiento. En realidad todavía seguimos en esta lucha que cuando tú dices, pues ya veamos si más adelante ya no va a ser necesario tanta etiqueta. Ahora es súper importante porque, claro, te agrupa y te define y te asocia, ¿no? Con determinadas situaciones. Pero más adelante sabemos que cuando hablamos precisamente de sexualidad, tú tendrás tu sexualidad y yo tendré la mía, y está bien, porque es la expresión de mi vida, de cómo me siento, de cómo me percibo, de cómo me relaciono. Y cada uno tendrá su sexualidad. Por eso se dice que las sexualidades hay cuantas hombres y mujeres habemos. Y está bien, ¿no? Entonces, pero sí, bueno. Sí. Cada una, pero hasta que lleguemos a ese cada uno, que falta mucho. Y por eso estamos también dando la lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, menos mal, y por eso yo también agradezco poder tener estos espacios de discernimiento, donde tú vayas teniendo mayor apertura, una mayor visión de a dónde se quiere llegar y a ese reconocimiento individual de persona, de individuo, y que no sea tolerancia, porque dice usted, tenemos que ser tolerante con la diferencia. O sea, yo no creo que sea ser tolerante porque es un aguante, ¿no? Pero es el respeto a la individualidad, que en algún momento pues gozaremos de este privilegio de poder ser tú, que es lo importante, ¿no? Bajo cualquier aspecto, bajo cualquier decisión, bajo cualquier preferencia que tengas. Y defender exactamente eso, la posibilidad de ser quien quieras ser, de sentir como quieras sentir, de expresarte como quieras expresarte, sin agredir a nadie, sin violentar a nadie, de relacionarte como quieras relacionarte, de amar como quieras amar. Y siempre digo, con consentimiento, siempre, y si es con sentimiento, aún mejor. Pues, sin duda, del corazón. Muchas gracias, mi querida Tami, por haber aceptado y por compartir con nosotros este espacio. Este tiempo se nos ha quedado corto en realidad, porque les comento que estaba enfocado a hablar mucho más de lo que es la orientación sexual, pero podemos hacer otro segundo programa, mi querida Tami, así que cordialmente invitada para comenzar a compartir. Me parece súper interesante que la gente pueda conocer estos diferentes aspectos, ¿no? En realidad, que conozcan las diferencias, que no encasillen la sexualidad en solamente un acto coital, es bastante en realidad. Así que, mi querida Muchas Tami, gracias.
Muchas Cuenta- gracias, Amy, por el espacio. Encantada. A mí nos organizamos y yo encantada aquí también para compartir. Más bien, al contrario, gracias por el espacio, la invitación y un gustazo, Jim, un gustazo y un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, mi querida Tamia. Y antes de despedirnos, no podemos dejar de mencionar a las radios que nos retransmiten. Pues estamos en AILU Comunicaciones, la coalición de medios digitales, la red de medios comunitarios de Evolución, la CITESIN 593, Cominisur desde Bolivia. También tenemos la Juntos Organización Social, la plataforma cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, Red Joven, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano en Italia. Así que muchas gracias a todas las radios que nos retransmiten. Este fue un jueves más de Hablemos de Sexualidad. Estaremos con ustedes el próximo jueves en este mismo espacio donde pretendemos que ustedes amplíen su visión de la sexualidad y que la sexualidad sea vivida y vista como algo normal y natural. Muchas gracias. Entonces nos veremos el próximo jueves. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Eyes up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came. If you ain't here to commit, you're just wasting my time. And I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm getting out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke. Get hot, but I need